que habían casas por todas estas regiones, viviendas. Acá abajo no hay oro. También. Tomaremos vuestros hijos, vuestras mujeres y vuestras propiedades y os haremos pedazos. Y de los males y daños que os hagamos, seréis vosotros los culpables y no nosotros. Eso quiere decir que entran a tu casa, te roban, te violan, te matan y todavía producen una ley donde dicen que tú eres el culpable. ¿Sí? Así era en el principio. Uno dice, si así era en el principio, entonces ¿cómo será el final? Y lo más aberrante es que todos estos crímenes se cometieron en el nombre de Jesucristo y de sus 12 apóstoles. Entonces, cuando me dicen a mí que con la ayuda de Dios es que van a entrar a cometer todo ese crimen contra mí, uno tiene que reflexionar, bueno, ¿a nombre de qué Dios estaban hablando? ¿Qué Dios es ese? Porque yo dudo mucho que se esté tratando del hijo del carpintero de Belén, ¿no es cierto? No creo que sea ese. En conclusión, era un Dios construido por los europeos como mecanismo de dominación contra nosotros. Los primeros negros que trajeron a América fue necesario azotarlos, darles látigo para que fueran a trabajar. Los forzaban al látigo para llevarlos a las minas y a las plantaciones a trabajar. Pero en poco tiempo ese trabajo que se hacía desde el púlpito religioso a través de los curas moldeó la mente de nuestros padres africanos, ¿sí? Y ya no era necesario darles látigo, sino que ellos obedecían mansamente lo que ordenaba el amo. ¿Sí? Esto sirve para conocer, por decir algo, el nivel de aculturización a que nosotros fuimos sometidos. ¿Sí? Y por eso ese comportamiento que se refleja en muchos de nosotros en este momento es producto de esa historia. Cuando el amo cogía a un esclavo y lo revestía de ciertas condiciones, de ciertas comodidades, ¿sí? Le ponía ropa y lo ponía a vivir en una casa cómoda, diferente a la maloca donde estaban todos los esclavos. Y le decía, tú eres el que vas a arriar a estos negros y los vas a llevar a la mina. ¿Sí? Entonces ese negro ya se sentía superior a los demás negros. Y era el que le daba látigo a sus hermanos para llevarlo a trabajar forzado a la mina. ¿Sí? Por la tarde, que regresaban de la faena, el amo se reunía con los esclavos y le decía, ¿cómo les fue? Ay, no, que este señor nos dio látigo que nos azotó. ¿Quién? ¿Está viendo cómo son ustedes los negros? ¿Sí? Ese negro hijo de puta fue el que le dio látigo a usted, ¿no es cierto? No, era él que lo había mandado, porque él lo que necesitaba era crear el odio entre nosotros mismos, ¿sí? Generar la división, la desconfianza, el odio entre nosotros. ¿Entendés? Es necesario conocer esa historia para darnos cuenta de dónde venimos nosotros y por qué se refleja en nosotros muchas veces comportamientos que son nocivos, ¿sí? Que son contrarios a lo que nosotros somos. Eso es producto de todo el sistema de dominación que han hecho sobre nosotros. Ya para terminar por ahora, muchachos, Naca Mandinga y el proceso de comunidades negras de Colombia, abrigamos una inmensa esperanza en ustedes. Una grandísima esperanza. Naca tiene 63 años. ¿Sí? Ya se está envejeciendo y todo ser humano envejece y muere,
porque esa es la ley del natural. Todo ser nace, crece, se reproduce y muere, ¿sí? Yo en reproducción pues he tenido éxito, 27 hijos. 27 hijos. ¿Sí? Pero sé que voy a morir. Entonces yo necesito que mis hijos y toda la comunidad de Yurumangui asuma ese compromiso de continuar con la defensa del territorio de Yurumangui, ¿sí? Con el fortalecimiento de la identidad cultural, ¿sí? Y con el compromiso de hacer control sobre el territorio de Yurumangui por parte de la comunidad de Yurumangui. Anoche tuve la oportunidad de reunirme con el grupo Mejor Vivir. Estuve reunido con ellos y me hablaban entonces ellos que ante la situación de necesidad que estaba sufriendo la gente aquí en el río y que nosotros como organización no permitíamos la siembra de coca, no permitíamos la maquinaria pesada para la minería, que eso muy pronto iba a colapsar. Porque eso que nosotros veníamos sosteniendo, los jóvenes que estaban creciendo ahora no lo iban a sostener, ¿sí? Mi aspiración es todo lo contrario, que la defensa del territorio del río Yurumangui sea asumido por ustedes, por una simple razón, es que Yurumangui es la vida de nosotros. Si nosotros lo deterioramos, lo destruimos, se acaba la vida en Yurumangui. Y la vida del yurumanguireño va más allá de la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Yo podría decir, metan esa retroexcavadora, carajo, y saquen el oro, a ver si en estos últimos 10 años que me queda de vida, carajo, yo disfruto. Pero bueno, y todos mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, mis amigos que vienen naciendo en este momento, yo sería irresponsable si asumo una postura de esa. Yo tengo que seguir conservándolo para que todas estas futuras generaciones que vienen naciendo y que van a salir naciendo por mucho tiempo, ¿sí?, encuentren la posibilidad de vivir dignamente aquí en Yurumangui. Yo recuerdo cuando era adolescente, en los años de la básica primaria, había un libro llamado una cartilla, Alegría de leer. Y la de tercer año de primaria, había una lectura de una señora que tenía una gallina que le ponía cada día un huevo de oro a esa gallina. La gallina de los huevos de oro se llamaba la lectura. Y entonces la gallina cada día le ponía un huevo de oro. La señora, por su avaricia, dijo, bueno, esta gallina me produce un huevo de oro cada día, ahora yo rasco la gallina y saco todos los huevos al mismo tiempo. Y me lleno de oro, ¿sí? Cuando abrió la gallina, encontró de que no había huevo allá, sino que cada día se producía un huevo, ¿sí? Entonces, toda esa riqueza que nosotros tenemos acá, por ejemplo, en recursos mineros, en recursos faunísticos, en recursos florísticos, los árboles, la fauna, ¿sí?, es un tesoro que nosotros tenemos allí. Pero si permitimos, por decir algo, esa metodología de la gallina de los huevos del oro, que lo acaben en un solo día, ¿entendido?, para disfrutar durante 2, 3, 4 años, las futuras generaciones, ¿de qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir? Entonces, como proceso organizativo, lo que nosotros venimos impulsando es la conservación del territorio y de todos sus recursos, no para prenderle vela, ¿sí?, sino para usarlo de manera sostenible que pueda perdurar por mucho tiempo. Y para ello primero tenemos que, en la reconstrucción de nuestra historia, seguir reafirmando nuestra identidad cultural. ¿Entendido? La identidad de nosotros. Ayer decía Carlos, por decir algo, muchacho, ¿uno para qué trabaja? ¿Sí? Uno trabaja principalmente para satisfacer las necesidades básicas que tiene uno. Para eso es que uno trabaja. Para satisfacer las necesidades básicas. Y entre las necesidades básicas hay unas que yo le llamo necesidades vitales. Por ejemplo, la necesidad de alimentación. Es una necesidad vital. Es decir, si yo no como, me muero. ¿No es cierto? Si yo no como, me muero. Yo pregunto, si no tengo plata en mi bolsillo, ¿yo me muero?
Si yo tengo comida, tengo ropa, tengo mi vivienda, pero no tengo plata en el bolsillo, ¿yo me muero? No me voy a morir. ¿Entendí? Yo puedo tener una casa muy bonita, puedo tener un baúl lleno de plata, pero no encuentro comida. Por lógica me voy a morir. Me tengo que morir, ¿no es cierto? Entonces, si yo puedo producir lo que yo necesito para vivir, la plata no hace tanta falta. No hace tanta falta. Una pregunta. ¿Cuántas libras de arroz se come una familia diariamente aquí en San Antonio, en promedio? 2 libras de arroz diario. 2 libras de arroz diario, ¿no es cierto? Hay familias que se pueden comer 6, otras que pueden comer 1, otras que pueden no comer. Entonces nosotros hablamos en promedio que se comen 2 libras de arroz diario. Los yumanguireños somos, por ejemplo, 500 familias. Estamos hablando que diariamente consumiríamos 1000 libras de arroz. ¿No es cierto? 1000 libras de arroz diariamente. En el mes serían 30.000 libras de arroz. En el mes. La pregunta. ¿Con qué estamos comprando ese arroz y a quién se lo estamos comprando? Nosotros vamos a cortar troza en el monte para vender la troza, conseguir la platica y ir a Buenaventura a comprar el arroz. La pregunta es, si nosotros nos ponemos a cultivar arroz aquí en Yurumangui, el arroz que vamos a comer aquí adentro del río Yurumangui, ¿cuánto nos ahorramos nosotros? Esas 30.000 libras de arroz que se consumimos los yurumanguireños en el mes, al precio que vale una libra de arroz aquí en Yurumangui, 2.000 pesos, 2.000 y pico. ¿Sí? Redondeémoslo en 2.000 pesos. ¿Sí? 2 por 3, 6. ¿Cuántos millones de pesos suma? ¿6 millones? Serían 60 millones de pesos que estamos gastando en arroz mensualmente. Si nosotros podemos producir ese arroz aquí dentro del río Yurumangui, toda esa plata nos los ahorraríamos para poder comprar las cosas que no podemos producir. Entonces nuestro plan de desarrollo tiene que estar dirigido a hacer un esfuerzo por producir aquí adentro la mayor parte de lo que nosotros necesitamos consumir. ¿Sí? Y no preocuparnos tanto porque tenemos que conseguir empleo para ganar plata. ¿Sí? Conseguir un empleo para ganar plata, para comprarle a otro lo que nosotros necesitamos consumir. Más bien preocupémonos por producir lo que nosotros necesitamos consumir. Y así fue como resistieron nuestros mayores aquí dentro del río Yurumangui durante todo este proceso histórico y las adversidades que se presentaron en el río. A principios del siglo XX, en Colombia se dio una guerra, conocida como la Guerra de los 1000 días, que terminó con la separación de Panamá, se separó de Colombia. Durante ese periodo me narraba mi abuela Rosalina Congo Mandinga que los ejércitos del Estado venían al río Yurumangui a capturar hombres para que fueran a la guerra. Y mucha gente huía, no quería ir a la guerra. Huían, ¿sí? La gente no podía salir a la ciudad, no podían salir a Buenaventura por temor a que los capturaran y los llevaran a guerrear. ¿Sí? Y la gente vivía con los productos que podía conseguir acá adentro. Yo estuve haciendo mis tareas de la escuela, alumbrándome con resinas de un árbol, la leche del sande, mezclado con la brea y la ceniza de la balsa, ¿sí? Sirve como combustible. Se llamaba el envid. Eso lo prendíamos nosotros y con eso nos alumbraba. ¿Sí? Yo dormí, la cama mía durante mucho tiempo fue la corteza de un árbol que se llama de majagua. Se llama de majagua, la corteza de ese árbol. Entonces, durante más de 3 años, nuestra gente acá en el río resistió viviendo con lo que se producía acá adentro. ¿Sí?
Me dice que lo que no podían producir acá adentro era la sal. Entonces por la noche bajaban a la desembocadura del río, recogían agua de mar y prendían la fogata y lo consumían. ¿Sí? Lo que quedaba en el fondo era sal, ¿no? Hasta que lograban armar una cantidad suficiente de sal, su atado de sal, y iban río arriba para poder tener con qué echarle sal a la comida. Y se comían productos de la naturaleza, la carne del monte, la guagua, el venado, el burre, el milpeso, el naidí, ¿sí? El corozo. La gente cultivaba acá dentro su maíz, su banano, y de eso vivía. La pregunta es hoy, si hoy en día con el grado de dependencia que nosotros tenemos, por ejemplo, se nos prohíbe la salida a Buenaventura, ¿cuánto tiempo podríamos resistir nosotros acá dentro? Si hoy la mayor parte de lo que nosotros estamos consumiendo lo estamos trayendo de afuera, es decir, no somos autónomos. Si nos cierran la salida hacia la ciudad, nosotros no alcanzaríamos a resistir 6 meses. No alcanzaríamos a resistir. Entonces miremos el grado de vulnerabilidad que estamos siendo sometidos, ¿sí? Por el sistema. Nosotros necesitamos reconstruir toda la autonomía que construyeron en su momento nuestros antepasados. ¿Sí? Con eso no estoy diciendo que tenemos que regresar a seguir vistiéndonos con el taparrabo, ¿sí? Con el taparrabo que utilizaban nuestros mayores hace 100 años. Esa tecnología que ellos utilizaron sacando esa fibra de la pita, ¿sí? Y tejían, por ejemplo, sus mantas, tenemos que irnos perfeccionando a tal punto que nosotros podamos construir acá dentro nuestra propia ropa. En eso consiste la autonomía de nosotros adentro. Pero eso tiene que ser compromiso por parte de nosotros, porque el sistema siempre nos va a seguir invitando a que consumamos lo que ellos producen. Consigan plata para que nos compren. Ese es un nuevo sistema de dominación, de esclavización. Entonces les repito, muchachos, Naca de pronto ya no le quedan muchos años más de vida, pero yo abrigo la esperanza que sean ustedes los que continúen esta lucha por la defensa de los territorios del río Yurumanguí. ¿Sí? Que cuando alguien diga, no, es que vamos a meter una retroexcavadora para sacar todo ese oro que queda aquí en San Antonio, sean ustedes los que digan, no, ese oro lo vamos a sacar de forma artesanal, como lo han venido sacando nuestros antepasados hace cientos de años. ¿Sí? Ese sistema de minería que mira el oro como un recurso renovable. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi trabajo como docente en Junta, me costó para hacerle entender a mis alumnos de que el oro era un recurso no renovable. Profe, pero ¿cómo no va a ser renovable? Si en esta playa nosotros con mi mamá nos vamos y sacamos oro, lavamos la arena y sacamos oro, ¿sí? Y al mes vamos ahí mismo y volvemos a sacar, no porque está produciendo. No, mijo, lo que pasa es que el oro viene bajando con la crecida del río y otra vez vuelve a llegar allí, ¿entendido? Pero no es que el oro que está allí pare, orito. Oro no pare, orito, ¿entendiste? Lo que vos estás sacando es un oro de aluvión, que es movido por una corriente de agua, y como el río viene, entonces mire durante ese tiempo, ¿no? Por siglos, por años, la gente va al mismo sitio y sigue encontrando chispas de oro allí, ¿entendido? La posibilidad de hacer un trabajo de manera sostenible. Bueno, eso es lo que quería decirles por ahorita. Continúen practicando.